Señor Coronel Alfonso Plazas Vega, muy buenos días. Muy buenos días, señor ministro. Un saludo muy especial a usted y a toda su inmensa audiencia. Señor Coronel, usted fue director nacional de estupefacientes. Yo tuve el honor de trabajar a su lado en esa materia. Y usted produjo unos resultados asombrosos. Y entre ellos tuvo que ver y de qué manera con el tema de la fumigación con glifosato. Y tuvo que sostener debates muy intensos y vean ustedes lo que son las cosas de la vida. El mayor de todos ellos no fue en Colombia, sino en el Ecuador, en Quito, porque los ecuatorianos estaban exigiendo una franja donde no hubiera fumigación con glifosato de 10 kilómetros. Y usted fue a Quito y los enfrentó, pero no pues a gritos, sino con desplantes, sino exponiendo los temas científicos y técnicos que se pudieran recoger a propósito del glifosato. Usted sí sabe cómo es la materia. Cuéntenos, el glifosato, la aspersión con glifosato, envenena el ambiente, envenena a la gente, mata a la gente de cáncer. ¿Qué sabe usted, señor Coronel? Muchas gracias por esta invitación, ministro. Antes de empezar, quiero desearle a todas las damas de su audiencia, a todas las mujeres, un feliz Día de la Mujer. A ver, ministro, entrando en materia, a los pocos días de haber recibido el cargo de director nacional de estupefacientes, usted, ministro, me llevó a una reunión en la cual me presentó a las personas más comprometidas en la lucha contra las drogas. Allí me presentó a la embajadora Ann Patterson. Ella hizo hincapié en la necesidad de enfrentar a los cultivos ilícitos cuyo inventario se acercaba a las 150.000 hectáreas sembradas en coca y unas 10.000 hectáreas en amapola. Dijo la embajadora que le impresionaba la forma como habían convertido al programa PESIG, que es la sigla del programa de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato, en una burla. Por una parte, como la dosis de glifosato, nombre comercial Roundup, que se utilizaba en la aspersión aérea, era de 8 litros por hectárea, mezcla que no era suficiente para destruir la hoja de coca. El glifosato es un herbicida de carácter foliar, es decir, al caer sobre las hojas de la mata de coca, la planta se muere, si la mezcla es suficiente. La policía antinarcótico llevaba un control de la edad de cada parcela, especialmente de las parcelas más grandes, de modo que no asperjaba antes de la aparición de la hoja, porque si lo hacía, le ayudaba a los narcocultivadores a desmalezar el cultivo, que es lo que se hace con los cultivos lícitos, porque el Roundup lo utiliza mayormente el pueblo colombiano, es desmalezando los cultivos normales. Cuando la plantación ya estaba frondosa, la de coca, pasaban las avionetas de la policía antinarcóticas asperjando. Vuelvo a anotar esto. En todo Colombia los campesinos usan el Roundup, es el nombre técnico del glifosato, para desmalezar sus cultivos de pancoger, como también los de papa, de arroz, de maíz, de algodón, etcétera. Se utiliza también para la maduración de los cultivos de caña de azúcar en enormes cantidades, especialmente en los departamentos productores de azúcar, en Valle del Cauca, por ejemplo. Y óigase bien algo importante, los narcocultivadores utilizan glifosato para desmalezar sus cultivos de coca. Los narcotraficantes usan glifosato para desmalezar los cultivos de coca en la etapa en que todavía la coca no tiene hojas, es decir, en las primeras semanas de vida del cultivo, hasta que las plantas alcanzan los 20 o 30 centímetros de altura, que es cuando salen las hojas. ¿Por qué cuando los narcocultivadores utilizan glifosato para desmalezar los cultivos de coca, ahí el glifosato no hace daño? Muy curioso, ni afecta el medio ambiente. Quiero anotar otra cosa, la malicia indígena de nuestros campesinos. Esto lo vimos en aquella época, cuando la hoja de coca empieza a aparecer, ellos mediante fumigadoras de espalda, tienen un nombre vulgar en nuestro país, rociaban manualmente, pienso que todavía lo hacen, con agua de panela las plantaciones. En esa forma
al caer el glifosato lanzado por las avionetas de aspersión, rodaba por la hoja y no le hacía ningún daño al cultivo. Era necesario o es necesario que el glifosato se adhiera a la hoja. Se estima 1 hora de humedad con el herbicida para tener efecto, pero el agua de panela lo impedía. El programa de aspersión era burlado. Los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente no permitían que se concentrara más la mezcla. Fue necesaria una investigación de una universidad americana. Si mal no recuerdo, fue de la Universidad de Minneapolis, que nos la consiguió la misma embajadora Patterson, para comprobar que el glifosato no afectaba a la salud humana, y mientras tanto los narcocultivadores seguían invirtiendo enormes sumas de dinero para convencer a los incautos en Colombia que los daños de la salud humana los generaba el glifosato y no los precursores para la fabricación de cocaína. Recordemos que básicamente hay los siguientes precursores. El primero y el más importante, la hoja de coca. Ese es el principal precursor para la preparación del clorhidrato de cocaína. Después viene el permanganato de potasio y el ácido sulfúrico, que se utilizan en la primera etapa, en la etapa básica, que es la que llamamos nosotros de las cocinas, que termina en la preparación de la base de coca, comúnmente llamada bazuco. Y después viene el clorhidrato de cocaína, que se utiliza para la purificación y la venta ya del ácido clorhídrico, que se utiliza ya para la producción del clorhidrato de cocaína, que es el que se exporta. Y podemos también hacer relación a lo que sucede con los cultivos de amapola. Se necesita el anhídrido acético para convertir la morfina en heroína. Bueno, pues ni el permanganato de potasio, ni el ácido sulfúrico, ni el ácido clorhídrico, ni el anhídrido acético se producen en Colombia. Todo esto se importa. La gran producción de Colombia es la producción de hoja de coca. El día que se logre acabar con la producción de hoja de coca, se nos acaban los más grandes problemas nacionales. Sí, pues obviamente si desaparecen los cultivos de coca, todo el resto del problema se acaba. Se acaba obviamente el narcotráfico interno, el narcotráfico internacional, se acaban los enormes costos que tiene la interdicción de ese tráfico, pero se acaba además el enriquecimiento ilícito, el lavado de dólares, es decir, acabamos con los más grandes, los más voluminosos problemas del país si no hay coca en Colombia. Y seguramente volveremos a ser el país cafetero y floricultor específicamente y el país amado por la comunidad internacional, porque en este momento nosotros seguimos siendo señalados por esa maldita producción de la droga. Tal vez la primera decisión que tomamos en la tarea de la lucha contra las drogas en aquella época fue aumentar la mezcla de 8 litros a 10.4 litros por hectárea. Esa misma mezcla la usamos para los cultivos de coca como para los de amapola. Adicionalmente, y basados en la misma recomendación de esa Universidad de Minneapolis, agregamos un surfactante de nombre Cosmoflux 411F, que cumplía la función de adherente. En esa forma, la dosis de glifosato que caía sobre las hojas de coca y de amapola se adherían ya a las hojas matando la planta. No importa que estuviera regada con agua de panela, el adherente prevalecía. La fórmula que en la resolución de la Dirección de Estupefacientes sacamos es mezcla de 10,4 litros de Roundup 480 SL y 25 litros de Cosmoflux 41 en 13 litros de agua por hectárea asperjada. El Ministerio del Medio Ambiente, gracias a su gestión, mi apreciado ministro, aprobó la fórmula de la Dirección Nacional de Estupefacientes mediante resolución. Y la fórmula empezó a dar extraordinarios resultados, como la propia embajadora lo reconoció públicamente. El ministro del Interior y de Justicia, presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes, cuando empezamos la lucha en el 2002, usted, ministro, presidió el Consejo, que aprobó esta resolución de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que después recibió la bendición del Ministerio del Medio Ambiente, que no fue fácil, lo recuerdo también, porque al interior del Ministerio del Medio Ambiente hay gente que tiene otros intereses. Me acuerdo de una rueda de prensa que usted dio en noviembre del 2003, poco antes de su retiro del ministerio, en la cual confirmaba la reducción del inventario de coca de 156.000 hectáreas a 85.000 hectáreas.
después de su ausencia, el ministro logró bajar un poco más, pero ya en un tamaño diferente, es una reducción que no fue tan rápida como la de la época de su dirección del Consejo Nacional de Estupefacientes. Pero una cosa que es importante, y la gente, ni los medios de comunicación lo han dicho, ni le han dado la importancia, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, con el Consejo Nacional de Estupefacientes que usted dirigía, ministro, acabó con los cultivos de heroína al final del año 2003. La mala noticia es que ya volvieron a aparecer nuevos cultivos de amapola, cultivos que aparecen por allá en la serranía del Perijá y en las montañas del Cauca. Es bueno recordar en este momento a dos generales que cumplieron una magnífica labor como directores de la Policía Antinarcóticos, el general Vera y después el general Luis Alberto Gómez Heredia. Cualquiera de los dos hubiera sido un magnífico director general de la policía. Bueno, pero la labor no era sencilla. Muchas aeronaves en Colombia dedicadas a la aspersión fueron impactadas por balas de fusil de los cultivadores de coca y amapola, que eran las mismas FARC. Un helicóptero de la policía con 6 miembros de la institución se accidentó o fue derribado mientras cumplía funciones de vigilancia. Y el 13 de febrero del 2003, un avión americano que cumplía funciones de inventario de cultivos y vigilancia fue derribado por las FARC. El piloto Tom Yanis y el sargento colombiano Luis Alcides Cruz, sobrevivientes pero heridos, fueron fusilados por las FARC. Mientras Mark González, Kate Stansel y Tom House fueron secuestrados y solo lograron su libertad mediante la operación Jaque realizada por bajo el comando del general Mario Montoya el 2 de julio del 2008, más de 5 años después. Desde que se cambió el procedimiento de la aspersión con glifosato por la erradicación manual, los cultivos empezaron a crecer en forma exponencial. Y la cantidad de muertos no son los 6 o 5 o los 3 secuestrados que estoy relatando de la época en que luchábamos frontalmente contra los cultivos de coca, señor ministro, bajo su dirección, sino que ahora la cantidad de muertes es precisamente a los erradicadores. Y la erradicación manual generó un problema supremamente grave en Colombia. La erradicación manual generó las minas quebrapatas. Cuando se suspendió la aspersión aérea con glifosato y empezamos a reemplazarla por soldados y policías a pie buscando los cultivos, pues la forma como estos señores empezaron a defenderlos fue minando el territorio, especialmente las áreas circundantes a los cultivos de coca. Y allí, ¿cuántos miles de soldados y policías hemos tenido que ver mutilados? ¿Cuántos más se han muerto? Ya usted lo decía también en el programa. Todo este tema, o lo decía Ademar, todo este tema de los líderes sociales asesinados, todo eso está relacionado precisamente con los cultivos ilícitos. También Demar alcanzó a mencionar algo que es una realidad. De las 156.000 hectáreas sembradas en el coca que logramos que bajara durante el gobierno de Uribe, llegó más o menos a menos de 60.000 hectáreas. Después empezó a subir lentamente, o se mantuvo un tiempo durante la primera parte del gobierno de Santos y después empezó a subir en forma exponencial hasta que en el año 2016 el general Barry McCaffrey, que fue el director antidrogas de los Estados Unidos, manifestó a los medios de comunicación que esto era inaceptable. Colombia estaba confirmado en un inventario de 186.000 hectáreas sembradas en coca. 186.000 hectáreas sembradas en coca era mucho más de los 156.000 cuando empezó el Plan Colombia, en el cual los Estados Unidos habían invertido $10.000 millones. Y entonces, como decimos coloquialmente los colombianos, esa plática se perdió. Todo ese dinero que invirtieron los Estados Unidos en el Plan Colombia se perdió, porque sencillamente ahora teníamos mucho más hectáreas sembradas en coca, gracias al llamado proceso de paz, que las que existían cuando en el gobierno del presidente Pastrana se firmó el Plan Colombia. Después
subió en el año 2017, se calculaban 207.000 hectáreas sembradas en coca, y para este momento oscilan las tendencias o los datos, y se teme que haya entre 240.000 y 290.000 hectáreas sembradas en coca en el territorio nacional. El presidente Duque informó una cosa muy importante, que fue la lucha, él habla de la erradicación de 80.000 hectáreas. Yo creo que ha sido, digamos, la lucha contra la erradicación manual, y no sé si si ya habrá algo de aspersión, no creo, porque es que recordemos que es diferente lo que se asperja, lo que la gente llama, lo que se fumiga, a lo que se erradica, porque no todo lo que se asperja muere. Por una parte, desde que se cambió el porcentaje, como ya lo expliqué, aumentó la eficacia de la aspersión, pero no llegó al 100%. Y por otra parte, más se tarda en asperjar que esta gente volver a sembrar. Además, detrás de esto hay una cantidad de científicos. A eso tampoco se le ha puesto cuidado. No hay control sobre los ingenieros químicos que ayudan a los laboratorios. Y en este momento el número de cosechas ha aumentado. A mí me dicen que ha aumentado y que llega a las 6 cosechas. Me cuesta trabajo. En aquella época, cuando empezamos, ministro, habían pasado recientemente de 2 cosechas al año a 3 cosechas al año. Después, con la perfección de todos los mecanismos agropecuarios, de abonos para hacer rendir más las plantas, se había podido subir hasta 4 cosechas al año. Ahora me dicen que hay 6 cosechas. Me cuesta trabajo creerlo, pero eso es lo que se está diciendo. Y una cosa muy importante, apreciado ministro y apreciada audiencia, el llamado proceso de paz en realidad ha sido un proceso de protección al narcotráfico. Este es un momento crítico para la Corte Constitucional, que tiene que tomar algunas decisiones al respecto, porque este momento crítico no es solo ante Colombia, sino ante el mundo libre. Es el momento para que ese alto tribunal rompa ese manto de protección a los cultivadores de coca. Su prestigio nacional e internacional depende de eso, y obviamente el prestigio de nuestra nación. ¿Por qué digo, ministro, que el proceso de paz es un proceso de protección al narcotráfico? Voy a dar algunas razones. Los firmantes del proceso, todos son narcotraficantes. Esos señores que han llegado al Congreso son narcotraficantes. Están pedidos en extradición por los Estados Unidos. Hay más de 70 peticiones de extradición de personas, todas involucradas en el proceso de paz en una u otra forma, pedidas por los jueces de los Estados Unidos por narcotráfico. Hay una protección a esas personas porque no se pueden extraditar por ser firmantes del acuerdo, y no se podían extraditar hasta el mes de diciembre del año 2016. Ya hay, de todos modos, hay una protección al narcotráfico. El hecho de que se les haya quitado las órdenes de captura de carácter internacional a los peores y más sanguinarios criminales atroces del mundo, que son estos señores de las FARC, ya esa protección al narcotráfico. Pero si ahora con Santrich, que no lo mandan todavía a los Estados Unidos, después de haber cometido un delito con posterioridad a la fecha del año 16, a finalización del año 16, pues sencillamente lo que estamos es viendo que ese manto de impunidad continúa. Obviamente, y escuché con mucho cuidado la intervención del presidente Duque ante la Corte Constitucional, y me gustó mucho. La presentación de un expresidente que después habló, la verdad que me aburrió tanto en el primer minuto, que decidí no continuar, porque es que uno se molesta cuando empieza a escuchar cosas que no son ciertas. Ministro, las FARC produce el 92% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos. ¿Cómo no queremos nosotros que aquí haya una animadversión hacia los colombianos? Claro que aquí ya la gente cada día tiene las cosas más claras, y la gente aquí cada día se da cuenta que no son la totalidad de los colombianos, pero de todos modos, cuando un colombiano está en alguna actividad,
la gente lo mira con cierto cuidado. Dice, ¿será de aquellos que nos mandan droga o será una persona normal? Ese daño que nos ha generado el narcotráfico se acabará el día que se acabe la cocaína en Colombia. El proceso de paz suspendió la aspersión de glifosato y entonces pasamos de 60.000 hectáreas, algo así, otra vez a la cifra que mencionamos, entre 240.000 y 290.000 hectáreas que se estima que hay en este momento. El tema de los bombardeos. En algún momento la Fuerza Aérea Colombiana hizo un bombardeo sobre una reunión de líderes de las FARC en Guapi, en el municipio caucano del Guapis, cerca o ser costero en el Pacífico. Y qué cosa curiosa, al ir a identificar los muertos del bombardeo, fueron 27 guerrilleros, se encontró a un negociador de las FARC en La Habana. Es un señor que debería estar sentado en La Habana discutiendo los temas del supuesto proceso de paz. ¿Qué hacía este señor uniformado en unas cocinas y laboratorios de cocaína en el municipio de Guapi? Gravísimo. El gobierno nacional de entonces ha debido suspender de inmediato a ese señor de la mesa de negociación. Y yo diría que al suspender la mesa de negociación, pues no suspendió la mesa de negociación, suspendió los bombardeos. Eso es increíble, pero es una realidad. Impresionante que a un magistrado cuyo nombre no recuerdo se le haya llamado por parte del gobierno el magistrado de la paz. Es que el término paz se utiliza para ocultar la protección al narcotráfico. Un magistrado que decretó que el narcotráfico era un delito conexo. Y al decretar que es un delito conexo, lo que permite es que quienes lo cometan sean favorecidos con la amnistía e indulto, cosa que no se podía mientras fuera un delito autónomo, como en realidad lo es y debe continuar. Yo pienso que esa tarea en este momento también la está estudiando el nuevo gobierno y espero que tenga éxito en eso. Bueno, señor coronel, usted ha hecho una presentación magistral de un tema que usted domina como nadie. Usted vivió intensamente toda esta etapa. Usted fue el director, el alma, el nervio de una lucha contra el narcotráfico que tuvo unos resultados asombrosos. Usted habla de 60.000 hectáreas, no, la cifra es de 48.000 hectáreas, que era el inventario que el presidente Uribe con mucho dolor le entregaba a Juan Manuel Santos. Ha pasado la última cifra que se dio, parece ser la cifra correcta, 290.000 hectáreas de coca. Esto es un mar de coca. Y no por casualidad, porque se abandonó la lucha contra el narcotráfico. Es que esta era una lucha de todos los días. En materia de fumigación, yo recuerdo que a las 6:30 de la mañana todos los lunes yo llamaba al general Vera, de quien usted hizo merecido elogio. Y él no preguntaba que con quién hablaba, sino que me decía, ministro, buenos días, porque él sabía que a las 6:30 el lunes teníamos una cita telefónica para que él me contara cómo iban las fumigaciones aéreas, que eran la salvación de Colombia en aquellas horas tan oscuras. Bueno, señor coronel, esta fue la lucha que se abandonó. Estos son los resultados que tenemos. Usted habla de los muertos que ha causado este proceso. Piense en los muertos en vida, en los drogadictos, en los niños que perdieron el norte, en los niños que han sido enviciados para convertirlos en pequeños animalitos consumidores o para ponerlos al servicio de estos traficantes de droga que son también traficantes de la muerte. De manera pues que o hacemos lo que tenemos que hacer o estamos perdidos. Vamos a ver si la Corte Constitucional funciona y cómo funciona. Ya teníamos ayer el triste, el doloroso espectáculo de 3 magistrados de la Corte Constitucional que, levantada la sesión, se fueron a almorzar con una de las partes más decididas en el mantenimiento del statu quo, es decir, en la negación del glifosato. Con Juan Manuel Santos estuvieron almorzando 3 magistrados ayer. No tienen vergüenza, no les da pena irrespetar la toga e irrespetar al pueblo colombiano.
Señor Coronel Alfonso Plazas Vega, muchas gracias por haber estado en la hora de la verdad y por habernos dado esta excelente entrevista que quedará para la historia y que todos podrán ustedes guardar para que tengan todos los datos precisos de cómo fue la lucha contra el narcotráfico y de cómo debería ser ahora si de verdad se lo quiere derrotar. Que esa, sin duda, es que ese sin duda es el desideratum, el norte que este gobierno se traza en esa materia. Muchas gracias de nuevo, señor Coronel. Gracias, ministro. Este es un tema tan amplio que nos hubiera llevado horas hablando, pero de todos modos creo que se tocaron los puntos más importantes para recordarle a los ciudadanos que este es el verdadero problema nacional. Le agradezco mucho su invitación a este programa y nuevamente un saludo a las chicas, especialmente las de la hora de la verdad, hoy en el Día de la Mujer. Muchas gracias, ministro. Bueno, eso significa que tendremos materia para seguir hablando con el coronel Plazas. Qué grato es hablar con una persona que sí domina un tema, ¿no? Esto no son aproximaciones, esto es con estudios en la mano, esto es con cifras precisas, esto es con la realidad que él tenía que enfrentar todos los días en su lucha sin cuartel por derrotar el narcotráfico, que es el cáncer de Colombia. Lo cancerígeno aquí no es el glifosato, el cáncer que está matando a Colombia es la droga, la cocaína, por falta de glifosato. Alfonso Plazas Vega, coronel de la República en uso de buen retiro, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 8 de la mañana, 10 minutos.